Bueno, a partir de este momento voy a explicar todo lo que sería el protocolo de comunicación el protocolo de comunicación SPI de comunicación de la tarjeta Spartan 3AN entre lo que sería el circuito de captura analógica, el ADC, el preamplificador y lo que sería el DAC, pasando respectivamente por el filtro. Entonces, el circuito de captura analógica podemos ver que consta de dos elementos principales que son el preamplificador programable y el ADC. ¿Sí? Entonces, el preamplificador programable es un dispositivo que tiene comunicación serial de dos canales, canal A y canal B. Es programable porque yo le puedo definir la ganancia con 8 bits según la tabla de ganancias que está en el manual del usuario de la tarjeta Spartan. En este caso, en la práctica, yo utilicé el valor de ganancia de -1, que sería el valor de 0,001, el bit más significativo sería 0, y el protocolo dice que la transmisión de los 8 bits será siempre a partir del bit más significativo. Entonces, eh, el protocolo de comunicaciones es muy claro a partir de esta gráfica, donde podemos observar que a partir de que la señal AMCS pase a 0, en el siguiente flanco de reloj de la señal SPI-SSK, que sería el reloj que controlara los dispositivos del protocolo, empiezo a transmitir de forma serial los 8 bits de ganancia de los dos canales. Tenemos dos canales de captura analógica, pero solamente vamos a utilizar uno, dado pues el otro es innecesario. Pero hay un detalle en el sistema, y es que se ajusta primero la ganancia del canal B, luego la ganancia del canal A, pero primero se muestra el canal A y luego el B. Entonces, por lo tanto, si yo ajusto la ganancia de un solo canal, que en este caso sería el B, tendría que capturar todos los datos del ADC para poder utilizar el canal B, lo cual desde el punto de vista del diseño utilizado es inoficioso. Es preferible ajustar los 8 bits de ganancia para los dos canales y utilizar únicamente un canal, que en este caso sería el canal A, en los primeros ciclos de reloj de la ADC, que explicaré más adelante. Entonces, el diseño del periférico del preamplificador constó de dos dispositivos. Aplicamos el procedimiento de diseño de procesadores de propósito específico mediante el datapad y la máquina de estados, utilizando el protocolo Start Finish para que el Pico Blade pueda oficiar en forma de árbitro en el manejo de los dispositivos. Entonces, para el diseño del periférico del preamplificador se hizo primero, el valor de la ganancia es un valor fijo que se ajusta en descripción de hardware, y en un registro de desplazamiento paralelo serie voy voy desplazando la señal y concatenándola hasta que pasen del bit más significativo al menos significativo. Como podemos ver la señal acá, ya vemos cubos, la salida del registro es de 8 bits, pero aquí únicamente estoy sacando un bit, que sería el bit de más peso que iría desplazando en el registro. Tengo este contador que sería el que me controlara los ciclos necesarios para que salgan los 8 bits del ajuste de la ganancia. Como podemos ver, esta sería una bandera que controlaría la máquina de estados, y estas tres señales serían señales de control de la máquina de estados. La máquina de estados diseñada para este propósito tiene consta de 5 estados. El primer estado sería el estado inicial de apagado, en donde el dispositivo tiene la señal AMCS en 1 y no está trabajando. A partir de que la señal AMCS pase a 0, empieza a trabajar. En ese momento, bueno, luego tenemos un estado de inicio, que es un estado de espera de ajuste, que a partir del protocolo de Start Finish con la señal de Start inicia la máquina de estados. Luego pasa inmediatamente, incondicionalmente pasa al estado de carga, en el que activo los contadores, estas banderas que activaría el contador
y el ajuste y el registro del ajuste de la ganancia, y también ajusto la ganancia, es decir, dejo que la ganancia, dejo que el registro esté ubicado en este terminal del multiplexor para que salgan acá los 8 bits de la ganancia y empiece a desplazarme en base a esa ganancia que predefiní. Luego, la bandera del contador hasta que me circulen los 8 bits necesarios. Cuando me circulen los 8 bits necesarios, el contador me enviará una señal a la máquina de estados diciendo que el sistema ha terminado. Luego pongo un estado determinado en el cual se activa la bandera de finish para que el pico blaze entienda que ya el preamplificador ha sido ajustado en su ganancia para que la señal analógica entre al ADC y el pico blaze maneje de forma secuencial este dispositivo. Luego tenemos lo que es el ADC, que es el que utiliza ya la muestrea la señal analógica de entrada a datos digitales. En este caso muestrea datos digitales en complemento a 2. Nuevamente utilizamos un datapad y una máquina de estados que explicaré de este momento. Entonces tenemos un contador nuevamente de módulo 14. ¿Por qué de módulo 14? Porque donde podemos observar si podemos observar en esta gráfica que está contenida, el contador es de módulo 14. ¿Por qué? Porque como podemos ver, hay una cantidad de flancos de reloj necesarios para que cada canal muestre los datos analógicos que están entrando. En este caso necesita, después de que la señal de que la frecuencia de muestreo es ajustada a través de la señal ADCON, podemos observar que bueno, los flancos de reloj de la CPI SSK necesita dos flancos de espera después de que la frecuencia de muestreo pasa a estar en bajo. Espera dos flancos, tenemos los 14 bits que va a muestrear y después tenemos dos flancos de espera. Como podemos ver anteriormente, primero ajustamos la ganancia del canal 1 y luego la ganancia del canal 0, y esa es la utilidad de haber ajustado los 8 bits, donde estamos utilizando el canal 0 y no utilizamos el canal 1 y solamente esperamos la mitad de los flancos necesarios para ajustar el ADC. ¿Sí? Entonces, para cumplir esto, bueno, nuevamente volvemos a esa parte en donde el AD out es por donde están ingresando los datos del amplificador al registro de desplazamiento. En este caso es un registro de desplazamiento serie paralelo en donde los datos van llegando y yo los voy concatenando hasta que obtengo una muestra de 14 bits en donde están los 14 bits en complemento a 2. Ese contador es el contador de un módulo necesario para que se realice el conteo de forma adecuada. Y aquí tengo la máquina de estados, donde tenemos el estado de apagado en el que el dispositivo no está funcionando. Luego, cuando se aplica la señal de start desde el pico blaze, tenemos dos estados de espera, que son los ciclos necesarios, incondicionales, los ciclos necesarios para que empiece a muestrear. Luego activo el contador, luego activo las señales de los contadores, se pasa al estado de muestreo, que es el registro que deja desplazar los datos, y luego tenemos dos estados de espera más para que el ADC termine de muestrar los datos y la FPGA entienda que ya ha pasado el tiempo necesario. Y ahí nuevamente aquí el estado determinado en donde tenemos la señal de finish para que el pico blaze entienda que ya, que el proceso en la parte del ADC ha terminado. Ahora, bueno, esta señal de 14 bits que tenemos en la salida del registro pasa al filtro. En el filtro es procesada, filtrada y luego sale una señal de 12 bits sin signo. Aquí hay 14 bits en complemento a 2. Luego se procesan y deben salir 12 bits sin signo, que es la resolución que tiene el DAT. Entonces, ahora la comunicación a partir del DAT list. Tenemos una señal de control del DAC que es la señal DAC CS. A partir de que la señal DAC CS pasa a 0, el DAC empieza a muestrear. Empieza a
codificar la señal para pasar de valores analógicos a de valores digitales a valores analógicos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector de 32 bits en donde 8 bits son don't care, hay 4 bits de comando, que el comando usualmente utilizado es de 0011, que significa que todo lo que venga en el DAC, todo, o sea que la actualización de los datos que se vayan a codificar debe ser automática. También están los 4 bits de dirección, que es el que me permite decir a qué canal del DAC quiero que sea el que me empiece a codificar la señal de digital a análogo. Vienen luego los 12 bits de los datos y luego vienen 4 datos más de la señal don't care. Como podemos ver, la transmisión es a través del puerto SPI MUSI, que es de un bit serial. La señal DAC CS es la que me activa el DAT y me dice es hora de empezar a convertir la señal, y la SPI SSK, que es la señal de reloj del dispositivo. Aquí, como podemos ver, está la señal DAC out, pero al igual que en el ADC, estas señales usualmente no se utilizan porque son únicamente como de verificación de decir que el dispositivo está funcionando correctamente, ¿sí? Bueno, entonces nuevamente el diseño del periférico consta de un datapad y una máquina de estados. Nuevamente un contador, que en este caso es de 32 ciclos, para concatenar la señal, para transmitir la señal en el tiempo necesario. Acá, como podemos ver, está una señal de entrada muestra que es de 32 bits, que serían esos 32 bits concatenados con los 8 bits de don't care, el comando, la dirección y estos don't care, que serían datos valores constantes. Estos datos de muestra van a variar según los datos filtrados por el periférico del filtro, ¿sí? Entonces, nuevamente va a haber un registro de desplazamiento, en este caso va a ser paralelo serie, y un contador que me controle el número de ciclos necesarios para el procedimiento. Luego tenemos aquí la máquina de estados, en donde tenemos el estado apagado a partir de la señal de start, pasa a inicio, luego el tiempo suficiente para concatenar la señal y empezar a transmitirla entre estos dos estados. Cuando termine de transmitir los 32 bits, mando la señal de que la conversión está lista para ser entregada, y luego tengo el estado determinado en el cual la bandera de finish se activa y es enviada. Bueno, algo importante que se decidió manejar en el diseño es que el ADC, el preamplificador, maneja una frecuencia máxima de 10 MHz. El ADC maneja una frecuencia similar, y el DAC sí maneja hasta los 50 MHz que proporciona la FPGA. Para facilidad del diseño y para homogeneizar el diseño realizado, se decidió trabajar todo a 8 MHz. Por lo tanto, se hizo un divisor de frecuencia para esos 8 MHz. Y para el ADC, lo importante es manejar la frecuencia de muestreo, que sería la señal ADCON, que según los diseños proporcionados por la herramienta FDA Tool, con los criterios específicos, se utilizó una frecuencia de 40 kHz, una frecuencia de muestreo de 40 kHz, que cumple perfectamente el criterio Nyquist y que también genera estabilidad a la hora de cuantizar el filtro realizado. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está el modelo del divisor de frecuencia utilizado en el diseño, y del que hemos aprendido en nuestra materia de digitales, y pues hemos mejorado en la materia de procesadores, y pues decidimos utilizarlo nuevamente porque en las simulaciones funcionó correctamente. Entonces, bueno, ya en cuanto al diseño del filtro IR, a mí correspondía diseñar un filtro IR Chebyshev tipo 2 pasa altos con una frecuencia de paso a partir de 7.2 kHz. Se utilizó la herramienta de FDA Tool de MATLAB para diseñar el filtro y tener sus respectivos coeficientes. Entonces, aquí podemos ver la ventana de inicio de la FDA Tool, las características necesarias para el filtro, y esta es la respuesta en frecuencia obtenida en la simulación, su diagrama de polos y ceros, y a esto es a lo que me refería. Aquí podemos ver la respuesta en frecuencia del filtro diseñado originalmente
Y esta es la respuesta en frecuencia del filtro cuantizado en punto fijo para que el filtro, en lo que hablé anteriormente, reciba los datos de la DC en complemento a 2, trabaje en punto fijo y luego los entregue en datos sin signo para que el DAC los convierta adecuadamente. Entonces, como podemos ver, el comportamiento entre el cuantizado y el original es muy similar, se puede decir que es idéntico para una frecuencia de 40 kHz, para una frecuencia de muestreo de 40 kHz. Se utilizaron varias frecuencias de muestreo como prueba para establecer la más idónea y llegamos a ese punto de que a partir de prueba y error 40 kHz manejaba una cuantización muy adecuada y el filtro seguía siendo estable, su diagrama de polos y ceros también era estable y correspondía a lo que era. Entonces ya bueno, vendría la parte de lo que es el diseño del filtro en VHL, que consta de bloques de flip-flop, de multiplicadores y sumadores de los cuatro coeficientes del orden de los filtros. Y bueno, ya eso sería por ahora lo que correspondería al manejo del protocolo SPI entre la ADC, el DAC y el preamplificador, lo que es el circuito de captura analógica y de entrega digital analógica.